charla de Emma para hablar sobre tratamientos de modo integral. Hoy tenemos a dos personas que son la cadena, parte de la cadena de recibir un tratamiento desde el comienzo hasta la finalización. En algunos casos, cuando son tratamientos que se dan por infusión o autoinyectables, para explicarles cómo hacerlo. Tenemos a la doctora Leila Cohen, ella es neuróloga y neurooftalmóloga, y a Silvia Parlantes, que es licenciada en enfermería, jefa del área de enfermería del CUEM. Así que ambas trabajan en el CUEM, en el área de neurología, de todo lo que es especializadas en esclerosis múltiple. Así que bienvenidas, gracias por sumarse hoy. Y también en una semana muy importante, porque en esta semana, que es el ECTRIMS, que es el Congreso Europeo de Esclerosis Múltiple y de Desmielinizantes, es donde se reúnen todos para hablar de las novedades, de los avances, de intercambios. Así que bueno, Leila, que también es medio una vocera de lo que sabe que está pasando allá, que seguramente estás en contacto con todo tu equipo también. Y después hablaremos, hoy no es una charla para hablar de las novedades, les aclaramos porque tratamos de hacerlas bien direccionadas las charlas. Hoy es de los tratamientos de modo integral. Así que más adelante, el mes que viene, cuando todos se acomoden con la información que traigan, la vamos a hacer. ¿Sí? Bueno. Cualquier inquietud, anótenla en el chat, que a medida que tal vez Leila y Silvia las vayan respondiendo, y si algo no se respondió, lo leerá Leila para entender si eso está incluido o no. Primero escuchémoslas, porque también eso es importante. Y si ella ve que algo en el chat aparece y vale sumarlo, lo abrimos. Dale. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo encontrarnos y tener estas oportunidades. La idea es que sea una charla amena, que sea dinámico, que podamos entendernos y despejar las dudas. Así que bueno, en principio yo voy a hacer como una introducción más teórica de los tratamientos y después Silvi, que es la experta de las infusiones y las inyecciones, nos va a deleitar con todo lo que seguramente ustedes quieren saber. Así que bueno, voy a compartir pantalla. Acá vamos a poner. Ahí está. Bueno, entonces, como dijo Flavia, la idea de la charla de hoy es hablar sobre los tratamientos en esclerosis múltiple, todo lo que tenemos aprobado hasta la fecha y sobre todo la mirada integral que tiene que ver con algunos tratamientos que quizás son un poco más complejos, en donde, digamos, necesitamos el conocimiento de tanto médico como de enfermería para poder llevarlos a cabo. Así que les vamos a dar todos los tips que no pueden dejar de saber. Y como saben, digamos, las terapias que se usan hoy para esclerosis múltiple, que la idea las llamamos como terapias modificadoras del curso de la enfermedad, el principal objetivo que tienen es disminuir o reducir o evitar que hayan recaídas, que hayan nuevos brotes y que con eso, digamos, de alguna manera uno evite la progresión de la discapacidad, que esto es como el objetivo más importante cuando tratamos a esta enfermedad. O sea, no queremos que avance la discapacidad. Entonces, para eso usamos tratamientos que fundamentalmente están enfocados en las recaídas y que no aparezcan nuevas lesiones en resonancia magnética. Como también saben, hay diferentes tipos de esclerosis múltiple, porque ustedes saben que hay formas que son más de recaídas y entonces hay momentos más activos y momentos más silenciosos, pero también están los tipos de esclerosis múltiples con formas más progresivas en donde la discapacidad puede llegar a avanzar sin que haya una recaída o brote en el medio. Entonces, el tratamiento que vamos a elegir para cada paciente va a depender del tipo de esclerosis múltiple que el paciente tenga, si predomina un fenotipo más de recaídas o si predomina un fenotipo más de progresión sin recaída. También tenemos que entender que hay distintas vías de administración de los fármacos. Hay fármacos que se aplican por infusión endovenosa, entonces ahí, si digamos vamos a hacerlo en un hospital de Voy día, a en poner el más centro que fuerte, ¿eh? ustedes estén acostumbrados. Hay Yo, otros tratamientos que son de inyectables,
y hay otros tratamientos que son con pastillas orales. Y cada uno de los tratamientos que disponemos hoy tienen distintos mecanismos de acción. Entonces, hay una diversidad hoy en día. Miren cómo fue cambiando a lo largo del tiempo la cantidad de tratamientos disponibles que tenemos para esta enfermedad. Alguien que empezó con la enfermedad hace 30 años o más de 30 años no tenía demasiadas opciones. Era el interferón o como mucho después vino el acetato y la tiramer. Pero a partir del 2006, 2010 en adelante, empezó a haber un auge en la oferta de tratamientos con distintas formas de actuar, con distinta eficacia, con diferentes formas de administrarse, y eso a nosotros nos abrió muchísimo el abanico y mejoró muchísimo el perfil de los pacientes, porque muchos pacientes que antes no tenían opción, porque era interferón o acetato de la tiramer, lamentablemente llegaron a niveles de discapacidad bastante altos. Y hoy alguien que se diagnostica, digamos, recientemente de esclerosis múltiple, tenemos opciones de tratamientos mucho más eficaces en donde no damos demasiado lugar a la recaída, no damos demasiado lugar a que haya una nueva lesión en resonancia, porque inmediatamente, si el tratamiento que está recibiendo no está haciendo su efecto, lo podemos cambiar por otro y tenemos muchas opciones para ir probando en cada uno. Ustedes saben que la enfermedad no se comporta igual en cada persona tiene una forma de que se presente la enfermedad distinto, entonces el espectro es muy amplio y por eso la necesidad de tener distintos tipos de tratamiento también. En los últimos años hubo un auge en muchos tratamientos nuevos que ahora lo vamos a ir nombrando a cada uno como para ponernos en tema. Pero entonces, con tanta oferta, ¿cómo sabemos cuál es el tratamiento indicado en cada paciente? Los tratamientos son personalizados, individualizados, y entonces para eso vamos a estar pensando en un montón de cosas. Por un lado, vamos a pensar el tipo de esclerosis múltiple que tiene el paciente. Vamos a pensar en los factores pronósticos de esa enfermedad, si reúne muchos factores que nosotros llamamos como de mal pronóstico, en donde predecimos si la evolución va a ser más buena o más mala, y entonces ahí pensamos si vamos a tener que ir con algo muy fuerte o con algo más tranqui en cuanto a eficacia. También vamos a pensar en otras cosas, como tienen que ver con los factores clínicos del paciente. ¿Tiene otra enfermedad asociada? ¿Tiene alguna comorbilidad? ¿Está tomando alguna otra medicación que puede interactuar con nuestro tratamiento? Eh, Cuestiones que tengan que ver también con la vida del paciente, digamos, que el tratamiento tiene que poder adecuarse a la vida de las personas y entonces poder mantener la rutina y en la forma de vida que cada uno tiene sin que el tratamiento lo perjudique o le influya, ¿sí? Otra cosa que no podemos dejar de tener en cuenta, y sobre todo en nuestro medio, es el acceso. La posibilidad de que la obra social que tengan o que el Ministerio de Salud, en el caso de no tener obra social, que pueda dar esa medicación, que podamos conseguir la medicación que le estamos indicando. Eso es muy importante. No vamos a indicar algo que sabemos que no se lo van a dar, porque eso iría a, digamos, un camino de frustración y lo que nosotros queremos es justamente evitar el avance de la enfermedad. Y hay cuestiones que también vamos a evaluar, como cuestiones que tienen que ver con la seguridad del fármaco que estemos dando y la posibilidad de efectos adversos, y entonces qué posibilidad tenemos de monitorearlo, si es un paciente que es adherente, que viene a las consultas, que hace todos los controles que hay que hacer, o si no es el caso, digamos que el monitoreo no va a poder ser estricto, entonces poder dar algo en donde no necesitemos demasiado control o demasiado monitoreo continuo y poder dar algo en donde sea no tan riesgoso en ese sentido. Y otras cuestiones fundamentales, como ustedes saben que esta es una enfermedad altamente prevalente en mujeres jóvenes en edad fértil, y lo que siempre hablamos es el tema de la planificación familiar. Entonces, si estamos, digamos, frente a una paciente en donde tiene deseos de embarazarse en el corto o mediano plazo, tiene que ser un tratamiento que se adecue a eso también. O sea, la idea es que el tratamiento se adecue a la vida del paciente y no el paciente al tratamiento. ¿Se entiende? Entonces, en definitiva, lo que nosotros hacemos en el consultorio es tomar decisiones compartidas, en donde nosotros evaluamos el perfil del paciente
vemos los factores pronósticos de la enfermedad en ese paciente en particular y entonces ofrecemos 2 o 3 opciones farmacológicas que creemos posibles, lo charlamos con el paciente y la decisión de cuál de los 3 termina siendo es una decisión compartida, en donde tiene que ajustarse a la comodidad de cada uno, a que la preferencia en la vía de administración, la frecuencia de las dosis y todo tiene que estar, digamos, de alguna manera en acuerdo con el paciente, que es el que de última va a poner el cuerpo para ese tratamiento. ¿Qué cosas vamos a hacer antes de indicar cualquier tratamiento? Bueno, independientemente de cualquier tratamiento que vayamos a indicar, el laboratorio completo hay que hacerlo y la resonancia magnética de inicio también la vamos a hacer. Pero lo que es muy importante, y eso sobre todo con los tratamientos que son inmunosupresores, es la pesquisa infectológica. Antes de empezar cualquier tratamiento, hay que hacer análisis de sangre para descartar cualquier infección crónica latente que pueda haber. Crónica latente llamamos a esas infecciones que pueden llevar años y que pueden estar silenciadas, pero que al bajar el sistema de defensas con el tratamiento que le vayamos a dar, se reactiven. Ejemplo, la hepatitis B o C, el HIV, la sífilis. Otro ejemplo es el zóster, la varicela zóster, la tuberculosis. Entonces, más en nuestro medio, que la tuberculosis es endémica. Entonces, a todos los pacientes le pedimos serologías específicas que se piden en sangre y por la tuberculosis puntualmente hacemos una prueba que se llama PPD, que es una reacción dérmica, como una vacunita que te dan como para ver una reacción en la piel y una radiografía de tórax. Con eso, de alguna manera, estamos cubriendo de evaluar que no haya ninguna infección oculta que pueda activarse con el tratamiento. Y lo otro que hacemos es completar el carnet de vacunación. Muy importante tener el carnet de vacunación completo al día y antes de empezar cualquier tratamiento. ¿Qué vacunas extras deberían darse que no están en el calendario como algo obligatorio? La antigripal y la de neumococo. Eso para todos los tratamientos. O sea, eso se lo damos previo al inicio de cualquier tratamiento. Si es posible y si hay acceso a la vacuna de la varicela, que hoy existe, pero sabemos que es difícil conseguirla, también sugerimos darla porque la vacuna de la varicela previene los síntomas graves del zóster y los que son los más molestos, y entonces de alguna manera podemos mitigarlos dando la vacuna. Y después algunos fármacos, como por ejemplo el fingolimod, tiene algunos controles previos que son propios de este tratamiento, como por ejemplo un electrocardiograma y un fondo de ojo o una OCT para ver la retina. Y esto tiene que ver con los efectos posibles adversos que puedan haber con el tratamiento posteriormente y que entonces implican este monitoreo previo y después en el durante. Lo mismo, por ejemplo, con el natalizumab, que se pide la búsqueda de un virus específico que se llama virus JC por un posible efecto adverso que pueda llegar a haber a largo plazo. Entonces, hay cosas puntuales de los tratamientos y hay cosas generales. Esto es lo general, ¿sí? Ahora, vamos puntualmente a conocer cuáles son estos tratamientos. Estos son los inyectables clásicos, de plataforma le llamamos, que no tienen acción inmunosupresora, sino que son inmunomoduladores, o sea, modulan al sistema de defensas, pero no lo suprimen. Entonces, la capacidad del sistema de defensas de uno de responder a cualquier bicho sigue intacta, pero esto modula para que no se generen reacciones autoinmunes en el cuerpo, como sucede en la esclerosis múltiple. Ahora bien, la eficacia de estos tratamientos es moderada, o sea, tienen un 30, un 35% de eficacia. Ahora van a ver que con los otros tratamientos la eficacia aumenta mucho más. Pero estos son los clásicos, los primeros que existieron allá en los 90. Entonces, están los interferones, hay 3 tipos de interferón. Está el interferón, que es de inyección intramuscular, que digamos, es el interferón beta 1A intramuscular, que este se da una vez por semana. Después salió uno nuevo, que es como se llama el interferón pegilado, que es como una modificación de este interferón que se hizo con los años, en los últimos años,
que es una inyección intramuscular, pero que se da cada 2 semanas. Entonces se logró espaciar por lo menos la dosis. Y después el otro interferón es el de inyección subcutánea, que es distinto, pero este se tiene que dar 3 veces por semana, a diferencia del otro que era una vez por semana. Y después está el acetato de la tiramer, que es de inyección subcutánea, que también hay que darlo 3 veces por semana. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos tratamientos? No son tan eficaces, pero en realidad a nivel seguridad son muy seguros. Al no ser inmunosupresores, no estamos expuestos a infecciones que con los otros sí podríamos llegar a estar. Se pueden dar durante el embarazo, se pueden dar durante la lactancia, entonces también son opciones para situaciones especiales como esas. Y lo otro es que, digamos, el acetato de la tiramer casi ni requiere monitoreo, porque no tiene mucho efecto adverso más que el propio de la inyección, que puede dar como algún enrojecimiento o una sensación de opresión en el pecho y nada más. Pero los interferones sí hay que monitorearlos porque puede alterar la función del hígado, entonces hay que hacer controles de laboratorio para evaluar cómo está el hígado. Y lo otro que puede dar el interferón es este síndrome gripal de la inyección, que esto es como una sensación de fiebre y decaimiento en el día posterior o 2 días posteriores a la inyección. Después están los tratamientos orales, ¿sí? Que son de en pastillas. Los que tienen moderada eficacia, 30-35%, son la teriflunomida y el dimetilfumarato. De nuevo, lo mismo, o sea, no tienen mucho perfil de efecto adverso así grave. La teriflunomida lo que hay que controlar sobre todo es el hígado, digamos, haciendo controles en sangre y la función de la tiroides, sobre todo eso. Y sí se comprobó que es teratogénica, o sea, no se puede dar en el embarazo de ninguna manera, se comprobó que puede generar malformaciones en los primeros meses del embarazo. Entonces, si uno indica la teriflunomida a una mujer en edad fértil, sí o sí tiene que haber un método anticonceptivo, ¿sí? Y si no, digamos, lo podemos reservar para casos en donde no haya, digamos, necesidad de concepción o que no se esté en edad fértil. En ese caso, digamos, es seguro. Y el dimetilfumarato es una pastilla que se da 2 veces por día y que a veces da molestias gastrointestinales, diarrea, por eso la dosis se da titulada al principio para probar esa tolerancia y bueno, después si se tolera, sigue, ¿no? Y después pasamos a los tratamientos en donde ya mejora un poco más la eficacia. Hablamos de eficacias del 60%, que ya estamos como duplicándola, ¿no? En donde en general nuestra tendencia actual, les soy sincera, es si un paciente hay que darle un tratamiento de cero desde ahora, ya partimos de acá en adelante, partimos de la base de estos tratamientos de mayor eficacia en adelante. Casi ni indicamos los tratamientos de moderada baja eficacia. Ahora, si un paciente ya viene hace muchos años con un tratamiento y le está siendo efectivo y lo está tolerando bien, no vemos motivo por qué modificárselo, ¿no? Pero si es un tratamiento, digamos, de nuevo, ya vamos directo a estos. La verdad, casi los otros ni se usan. Y en acá tenemos el fingolimod, que lo conocen todos, o sea, es un tratamiento que se da una pastilla por día. Lo que tiene el fingolimod es, que ahora podemos charlar un poco con Silvi, es el tema de la primera dosis. Ustedes saben que el fingolimod se vio que puede llegar a bajar, digamos, bradicardia, que esto es que la frecuencia cardíaca, las pulsaciones bajen con la primera dosis y puede dar alguna arritmia. Entonces, para la primera dosis del fingolimod se requiere estar en hospital de día y se requiere monitorear durante las primeras horas, 6 horas de haber tomado la pastilla. Y entonces se hacen controles de los signos vitales, se mide la presión, la frecuencia cardíaca, se evalúa si hay algún síntoma de algo y al final de las 6 horas se hace un electrocardiograma, o sea, un electro previo y un electro al final. Entonces uno tiene que ver que no haya bajado la frecuencia cardíaca para poder decirle al paciente, anda tranquilo a tu casa, ¿sí?
Después, la verdad que los controles son fáciles, con análisis de sangre, controlando los linfocitos y controlando el hepatograma, que es la función del hígado, estamos bien. Se vio que puede haber también cuestiones en la retina, entonces a los 4 meses de inicio del tratamiento se vuelve a repetir esa OCT para ver la retina y nada más. Después salieron fórmulas que son con mecanismos de acción parecidos al fingolimod, pero con algunas modificaciones, y uno se llama osanimod y el otro se llama siponimod, ¿sí? Son parecidos, se dan en una pastilla por día. La diferencia es que el siponimod es el único fármaco que se logró aprobar para las formas secundarias progresivas, pero que tengan algo de actividad inflamatoria. Ejemplo, un paciente que haya pasado de una recaída remisión a una forma progresiva secundaria y que, por ejemplo, tenga alguna lesión nueva en resonancia magnética, alguna lesión que capte contraste en resonancia magnética. Entonces, en esos casos se vio que el siponimod, de alguna manera, hacen su efecto y evitan que la velocidad de progresión de la enfermedad sea acelerada, sino que la baja o la disminuye o de alguna manera la limita. Y después está el cladribine, que este tratamiento es diferente a los demás porque es un tratamiento de lo que llamamos reconstitución inmune. ¿Qué quiere decir esto? Hace un lavado de los glóbulos blancos autorreactivos, que son los que generan esta autoinmunidad en la enfermedad, y se generan como glóbulos blancos nuevos que no producen la enfermedad, que no son autoinmunes, ¿sí? No son autorreactivos. Entonces, lo que tiene este tratamiento es que, si bien durante la administración de las pastillas estamos en una situación de inmunosupresión, cuando se recuperan los glóbulos blancos, el estado de inmunidad se recupera nuevamente. Pero como es un tratamiento que se da en ciclos, se administra, les doy un ejemplo, durante una semana se da una pastilla por día. Al mes se vuelve a repetir una semana de una pastilla por día. Y ese mismo ciclo de una semana y una semana al mes se repite al año posterior. Y después, si todo va bien, ya está. No hace falta tomar ninguna otra pastilla más. Si no hay nueva recaída, si no hay nueva actividad en resonancia magnética, no se da más ninguna pastilla. Y esto es lo que habla de la reconstitución inmune. Logra hacer un lavado de lo autorreactivo para que vengan linfocitos nuevos y no generen la enfermedad. Eficacia 60%. Hay pacientes que les va muy bien y ya hay, digamos, 10 años libre de enfermedad que ya está comprobado en vida real. Y hay otros en donde no fue suficiente y en donde hubo que hacer o un tercer ciclo o hubo que cambiarles a otro tratamiento de mayor eficacia. Pero bueno, digamos, por eso, no todos los tratamientos son para todos, hay que ver los casos puntuales, ¿sí? Pero este tiene como esa particularidad distinta a lo que venimos hablando. Y ahora sí, vamos a los que son inyectables o de infusión de alta eficacia. ¿Sí? Estos tratamientos se dice que tienen una eficacia cercana al 80%. Entonces, son de lo más o sea, de lo mejor que tenemos hoy, sobre todo para las formas recaída-remisión. Ustedes saben que hay un solo tratamiento que está aprobado para las formas primarias progresivas, que son las que empiezan desde cero la enfermedad con avance de la discapacidad sin brotes, sin recaídas, y ese es el ocrelizumab. Es el único tratamiento aprobado para las primarias progresivas. El resto son todos para las formas recaída-remisión. Entonces, vamos al ocrelizumab. El ocrelizumab se da en infusión endovenosa, ¿sí? Por lo cual se requiere un hospital de día en un centro y se administra 600 miligramos, la ampolla viene de 300, o sea, se piden 2 ampollas y se administran cada 6 meses. Es una infusión cada 6 meses. La primera vez, esta ampolla se da separada en 2 semanas. La primera ampolla se da en el día 0, la segunda ampolla se da en el día 15. Pero después
directamente son las 2 ampollas juntas el mismo día y cada 6 meses. Esto es para probar la tolerancia y para evitar las reacciones adversas de la primera dosis de esta medicación, ¿sí? Recientemente, y esto es salido del horno casi con las novedades, llegó a la Argentina una fórmula distinta del ocrelizumab que es para aplicar en inyección subcutánea. Misma dosis, mismo mecanismo de acción, misma frecuencia de intervalo entre dosis, pero en vez de tener que ir a un centro y esperar la cantidad de tiempo que implica la infusión, se da en una inyección. Obviamente al principio de estos tratamientos se hacen en un centro y se hace monitoreado, pero si después uno ve que el paciente tolera bien el tratamiento, la idea es que a futuro esto se pueda hacer autoadministrado en la casa. El paciente aprende cómo hacerlo, uno ve que el paciente lo toleró bien y que no tuvo ninguna reacción, y entonces la idea es que lo pueda a futuro hacer solito en su casa sin necesidad de ir a un centro. Esto es lo nuevo del ocrelizumab, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó parecido con el natalizumab? El natalizumab existe desde el 2006, se aprobó desde ese momento y viene en ampolla en infusión endovenosa, pero hace ya 1 o 2 años se aprobó la fórmula de inyección subcutánea. Y vienen 2 jeringas, ¿sí? La dosis se divide en 2 jeringas, pero que se aplican una tras otra, digamos, no hay que esperar entre una inyección y la otra, se aplica una inyección, se aplica la otra inyección subcutánea y ya está. Y también al principio hay que hacerlo en un centro monitoreado, pero después de 6 aplicaciones, y esta aplicación a diferencia del ocrelizumab es una vez por mes, después de las primeras 6 aplicaciones, ya se puede hacer solito en casa. Eso sí es el subcutáneo. Quienes prefieren la infusión endovenosa, se hace en un centro. Ahora me dicen, bueno, pero si uno se da cada 6 meses y el otro se da cada una vez por mes, ¿por qué voy a preferir uno que otro? Bueno, los mecanismos de acción son distintos, la rapidez de acción del natalizumab es casi inmediata, el ocrelizumab tarda un poco más en actuar, ¿sí? Entonces uno tiene que ver frente a qué paciente está, de nuevo. Un paciente que viene con 4 brotes al hilo, con una resonancia donde tengo muchas lesiones que me captan contraste, tengo que apagar el fuego cuanto antes. Y el natalizumab es la opción ideal. Ahora, un paciente que me da más tiempo, que puedo esperar un poco más para que el fármaco actúe y demás, si prefiere el ocrelizumab, se puede dar, digamos, tranquilamente. ¿Y por qué digo si prefiere? Y bueno, porque son distintos tipos de fármacos, ¿sí? Unos son anticuerpos monoclonales que actúan contra los linfocitos B y baja las defensas, y el natalizumab en realidad es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es una barrera en el cerebro para que los linfocitos autorreactivos no ingresen y no generen la enfermedad, pero no baja las defensas, no aplaca el sistema de defensas, con lo cual los efectos adversos posibles no tienen que ver con las infecciones, sino con otras cosas que en general es súper bien tolerado. Puede haber alguna reacción de la infusión o de la inyección, pero en general es súper bien tolerado. Pero a lo único que con el natalizumab hay que prestarle mucha atención y monitorear es el virus JC. Y eso se mide en sangre. Y eso se va monitoreando una vez por año, a menos que dé positivo en sangre, y se monitorea cada 6 meses. Y esto es porque se vio que con muchos años de natalizumab, si tenés el virus JC positivo en sangre en títulos, o sea, en valores muy altos, podría llegar a darse una enfermedad que se llama LMP, que genera discapacidad neurológica y obviamente lo queremos evitar. Entonces, no le tenemos miedo a los efectos adversos si sabemos monitorearlos, si se puede controlar y si el paciente es adherente a los monitoreos. Siempre tenemos forma de actuar antes de que venga el problema, ¿sí? Entonces, lo mismo con las infecciones. La realidad es que los tratamientos inmunosupresores como el ocrelizumab o el ofatumumab, que ahora les voy a contar, no se demostró o no se vio infecciones graves. Generalmente se ven infecciones respiratorias altas, como gripes comunes, y no se vio nada
digamos, mayormente grave. Entonces, de nuevo, si uno hace los controles que hay que hacer previos al inicio de los tratamientos y da las vacunas que hay que dar, no hay problema con estos tratamientos. Uno los puede ir monitoreando a lo largo del tiempo y haberse anticipado el problema haciendo toda la pesquisa infectológica y vacunando antes de empezar cualquiera de estos tratamientos. El ofatumumab es relativamente nuevo, es un tratamiento que también es parecido a lo ocrelizumab en la forma en la que actúa, pero la diferencia es que se da como una inyección subcutánea. Entonces, esto diferencia porque antes no existía el ocrelizumab inyectable. Entonces, el ofatumumab vino como a decir, bueno, es un anticuerpo monoclonal que actúa contra las células, digamos, contra los linfocitos, pero se da en una inyección subcutánea una vez por mes en casa. No hay que ir a ningún centro. Al principio sí, para que el paciente aprenda cómo darse la inyección y para que veamos que lo tolere bien, pero después se puede dar en casa. Así que también se monitorea lo mismo, ¿sí? Análisis de sangre para ver los linfocitos, para ver cómo están cuestiones del hígado, para ver cómo están las cuestiones de las defensas que son las inmunoglobulinas y después no mucho más. Y después tenemos, yo puse el rituximab, porque el rituximab, si bien no es un tratamiento que hoy esté aprobado para la esclerosis múltiple, es un tratamiento que podemos usar y que sabemos que en vida real que tiene su eficacia y que se usa para muchos otros tratamientos, para otras enfermedades autoinmunes. Se lo conoce hace muchos años. Se da en infusión endovenosa y se da una infusión cada 6 meses también. Es parecido al ocrelizumab, ¿sí? Y el alemtuzumab es un tratamiento que, como cladribine que les conté antes, es un tratamiento de reconstitución inmune. Se usaba antes para o sea, se empezó a usar y se empezó a investigar porque antes se usaba para, digamos, algunas enfermedades hematológicas o como alguna quimioterapia de alguna enfermedad oncohematológica. Y se vio que en esclerosis múltiple funciona con una eficacia muy alta y hace así el lavado de los linfocitos y después se generan linfocitos nuevos que no son autorreactivos y entonces se puede dar en ciclos separados de un año, pero a diferencia del otro, este es en infusión endovenosa, entonces se da, la dosis se va dividida a lo largo de 5 días con el paciente internado para ir monitoreando cómo tolera la medicación y se vuelve a hacer lo mismo un año después. Si todo va bien, no se repite más nada, pero sí requiere monitoreo por lo menos hasta 5 años después de haber recibido el último ciclo. Los monitoreos son con análisis de sangre y con análisis de orina. Este tratamiento, si bien es buenísimo en cuanto a que es reconstitución inmune y que es en ciclos y que es muy eficaz, se vieron algunos efectos adversos, como pueden ser reacciones dermatológicas de la piel, tiroiditis, que eso es, digamos, enfermedad autoinmune de la tiroides, bueno, cuadros infecciosos como con los otros, y lo que hay que controlar bien es el tema de que cómo el nivel de los glóbulos blancos a cuánto bajan y que no sea una linfopenia muy severa, porque obviamente eso tendríamos que monitorearlo mucho más de cerca, ¿sí? Entonces, por eso se hacen los análisis de sangre, puede tocar el hepatograma, por eso también evaluamos la función del hígado. Hay que estarle un poquito más de cerca con el tema de los efectos adversos a este. Entonces, en general queda reservado para pacientes, digamos, que tienen una enfermedad muy activa y que no les fue bien con estos otros tratamientos. Leila, disculpa que te interrumpo ahí, Sí. porque justo estabas hablando de los inmunosupresores, puse la pregunta en el chat y nos preguntan mucho esto cuando son tratamientos inmunosupresores, dicen, bueno, quedo desprotegido, me voy a enfermar más, me voy a contagiar de algo, puedo ir a trabajar, puedo ir en subte, puedo tomar mate con alguien, tengo que usar barbijo. Vida normal. Vida normal. Con tratamientos de este tipo, si bien las defensas bajan, nosotros monitoreamos con análisis de sangre el nivel de los linfocitos. Si los linfocitos no están en menos de 500, en menos de 800, estamos bien.
¿sí? Y tenemos las defensas suficientes para poder hacer una vida normal. Esto no es una quimioterapia oncológica. Estos son tratamientos que regulan las defensas, pero que no las suprimen del todo. Y siempre hay un pool de linfocitos dando vueltas que nos protegen y siempre hay la posibilidad de generar algún nivel de anticuerpo ante las infecciones. Entonces, en general, no vimos complicaciones graves infecciosas como efecto adverso de estos medicamentos. Sí vimos infecciones comunes, gripes respiratorias altas, faringitis, rinitis, común, pero no hemos visto cosas demasiado graves infecciosas, ni que requieran internación, ni que requieran un monitoreo especial. Vida normal. Incluso en la era del COVID, cuando estábamos con la pandemia, teníamos ese miedo a flor de piel y la verdad que no vimos mayor complicación en los pacientes con esclerosis múltiple con estos tratamientos. Entonces, más nos afirma decir que son tratamientos que si bien suprimen las defensas, no las eliminan del todo y siempre hay un pool de linfocitos dando vuelta, que es lo que monitoreamos cuando hacemos los análisis de sangre, que siguen actuando defendiéndonos frente a las infecciones graves, ¿sí? Así que en realidad para cerrar, la idea es que ustedes también estaban ansiosos de saber qué es lo que se viene y obviamente, o sea, el objetivo siempre es calidad de vida, preservar calidad de vida. Entonces, todo lo que hay en investigación hoy y lo que se está intentando que venga son los nuevos tratamientos que eviten la progresión de la enfermedad y, más ambicioso aún, que promuevan la remielinización, que eso todavía no existe, que es justamente curar lo dañado. Nosotros sabemos que los tratamientos hoy se evita que avance, pero lo que pasó, pasó y la secuela queda, digamos, si hubo secuela. Eso hoy no hay tratamiento para curar lo que pasó. Y ambiciosamente, obviamente, se está estudiando cómo poder llegar a eso, ¿no? Pero bueno, eso ya es, por lo menos lo que es evitar progresión, es esto que es el futuro que ya es presente, porque se vienen nuevos tratamientos que el aspiracional es ese, ¿no? Y que se está viendo que podrían funcionar. Así que, si les parece, habiendo hecho toda esta introducción, yo voy a dejar de compartir pantalla y Silvi, vamos a hacer una charla con Silvia en donde yo le quiero hacer varias preguntas para que ella nos cuente desde su experiencia. Ella es la jefa de enfermería de la División Neurología en el Hospital Ramos Mejía y está a cargo de la sala del Hospital de Día. El Hospital de Día es un hospital, es un centro de infusiones y de tratamientos en donde los pacientes vienen al hospital para este tipo de tratamientos que tienen que ser monitoreados por un médico, monitoreados y guiados y monitoreados por enfermería. Y entonces ahí tenemos nuestro centro de infusión con unos silloncitos muy lindos y muy cómodos y en donde Silvi está a cargo justamente de que esto funcione correctamente. Entonces, viendo que hay muchos tratamientos que requieren este centro de hospital de día y este centro de infusión, Silvi, yo te pregunto si los pacientes antes de ir al hospital de día, al centro de infusión, tienen que tener alguna preparación previa, tienen que estar en ayunas, tienen la medicación que ellos toman en el día a día, la tienen que suspender, ¿cómo es esto? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por la invitación de Emma. Y les voy a contar más o menos lo que nosotros hacemos en el consultorio. A nosotros nos llegan los pacientes con un tratamiento ya decidido por el paciente y por su doctora. El paciente viene, no tiene que estar en ayuna, no suspende ninguna medicación previa, viene eh, al consultorio, nosotros le explicamos, le vamos a hacer una premedicación, que es una premedicación que se da endovenoso, que es un antialérgico, un corticoide y le damos paracetamol. Le pasamos la premedicación y luego empezaríamos con la infusión. Pero nada de ayuno, tranquilos que la infusión es muy buena.
Bien. Y esto que me hablabas de la premedicación, digamos, ¿en qué consiste? ¿Cómo se aplica? ¿Para qué es? La ¿Con premedicación, cualquier fármaco hay que dar premedicación? no, premedicación, ocrelizumab se hace premedicación, eh, bueno, rituximab se hace premedicación, y lo que se hace es evitar esa reacción alérgica que puede o no darle. Por eso le damos corticoide, por eso le ponemos también Benadryl y un paracetamol. Se prepara en un sachet, 200 mililitros más o menos de solución fisiológica, se coloca la vía, que es la misma vía de acceso que después vamos a pasar la medicación, que lo pasamos con bomba de infusión. Toda esa preparación antes es para evitar. A veces pasa que el paciente hace algún, como un rash, así como un sarpullido, o eso es el monitoreo que nosotros hacemos y prestamos atención mientras pasa la medicación. ¿Y en cuánto tiempo pasa la premedicación en La general? premedicación, sí, la premedicación lo podemos pasar en 15, 20 minutos. Bien. O sea que dentro de todo es rápido. Sí, la Este, premedicación sí, no hay problema. y la medicación que trae el paciente para aplicarse, ¿tiene que estar a alguna temperatura? ¿Cómo se conserva? ¿Cómo tiene que traer el paciente la medicación? ¿O ya está en el Eh, hospital? Algunos casos tenemos que los pacientes traen la medicación de su casa porque el laboratorio se lo entrega a ellos. Ellos lo traen con hielo. Siempre tiene que estar protegido del ambiente hasta que se aplique. Mientras se prepara a temperatura ambiente este, para poder colocarle al paciente. A veces también tenemos de la farmacia del hospital, retiramos, pero es el mismo sistema. Se mantiene en frío, no congelado, en frío y se pone a temperatura ambiente hasta el momento. Cuando llega a temperatura ambiente, lo diluimos y ahí ya podemos preparar para pasar la infusión. Y ahí Bien. empieza el control. Claro, y una vez que uno coloca la infusión, vos dijiste que se pasa por bomba de infusión. ¿Querés Sí, contarnos qué significa una bomba de infusión y en cuánto tiempo generalmente se pasan los medicamentos? sí. Bomba de infusión significa que va a estar monitoreado por una bomba donde yo estoy segura que el suero no va a pasar rápido. Va a ir a un goteo que yo voy a programar en la bomba. Eh, Después, algunos medicamentos se pasan en 3 horas, 4 horas, más o menos en ese horario. Nosotros ponemos la medicación y empezamos con un goteo. Por ejemplo, lo ponemos a 30 mililitros horas, como hacemos con ocrelizumab. Y cada media hora, viendo que el paciente no tenga reacción alérgica, no tenga ninguna manifestación como que le pica la garganta o que tiene tos, cada media hora podemos ir subiendo a 30 mililitros horas, hasta llegar a un tope de 180, que es lo máximo que se puede pasar. Y eso tardaría así 3 horas, más o menos. Ahí hay que Bien, estar muy, muy atenta con eso de que el paciente por ahí se duerme un ratito porque el Benadryl le provoca el sueño y vos ves que el paciente se le puso la cara roja, la oreja roja y no se dio cuenta. Entonces esa es la sí. vigilancia que tiene que tener Y que el enfermero. vos estás diciendo esto, o sea, ¿qué síntomas pueden aparecer durante una infusión? ¿Qué cosas hay que controlar? Aparte de esto del enrojecimiento, ¿qué cosas hay que controlar? Lo ¿Qué más síntomas puede tener? claro, previamente, que no lo dije, se le hace un control de signos vitales. El paciente Bien, tiene que estar con una tensión arterial normal, no tener fiebre. Bueno, y eso se va haciendo el control durante la infusión. A medida que va pasando la infusión, uno observa que el paciente, si tose, si le pica la garganta, si es algo de la piel, como si fuera una alergia, uno qué puede hacer, baja el goteo. bien, Si es algo de una reacción de la piel, uno agarra, baja el goteo,
En algunos casos le consultamos al médico, le podemos aplicar otro Benadryl. Lo más complicado, que es lo que hay que estar muy, muy atento, si el paciente dice que le pica la garganta. Si pica la garganta o tose, bueno, inmediatamente yo lo que hago es apagar la bomba, aviso al médico tratante, el médico viene y él me dirá si hago otro Benadryl, si espero un rato y lavo la guía con un poco de fisiológico, a ver cómo va reaccionando, y si es así, después volvemos y retomamos de vuelta como al principio. Empezamos de Entiendo. 30, así. Por suerte, en el consultorio no nos pasó, pero estamos atentos, porque aparte como está el médico, es al que le Claro. podemos consultar. O sea, siempre tiene que haber un médico Sí, cercano sí, durante la infusión. O sea, claro, personal de sí. enfermería y médico, Y ¿no? médico, sí, sí, sí. Nosotros tenemos una indicación médica. El paciente, por más que sea un consultorio de infusiones, un hospital de día, se hace la internación y el médico tratante está en ese momento. Y cualquier urgencia, bueno, el hospital tiene para hacer, llevamos a la guardia o los mismos en el mismo servicio, pero sí, eso es importante. Se hace un registro de la internación y un registro de lo que le administramos. Eso va a una historia clínica. Perfecto. Silvi, esos son los tratamientos de infusión. Y para las inyecciones, por ejemplo, las inyecciones que son subcutáneas, que hoy en día Ujú, casi todos, o sea, son así, tanto el natalizumab, el nuevo crelisumab, el ofatumumab, son todos subcutáneos. ¿Tenés sí, alguna recomendación de cómo aplicar esa inyección? ¿En qué lugares se aplican? ¿De cómo hay que poner la aguja? sí. Viste que hay dos tipos de inyecciones subcutáneas, porque Sí, el natalizumab es como un sistema más sencillo, la jeringa, que el otro, que no me acuerdo ahora el nombre, que dijiste. el eh, ofatumumab o el... claro, ese tiene un sistema diferente que es mejor todavía. Lo ideal es que las primeras aplicaciones el paciente venga al consultorio, le explicamos que el medicamento se pone a temperatura ambiente, le seleccionamos el lugar, que es el mejor lugar es el abdomen, que es del ombligo, 4 dedos hacia afuera, de cualquier parte, del lado derecho o del lado izquierdo, seleccionamos el lugar, limpiamos, inyectamos como una vacuna, pero por supuesto que eso en el momento uno le explica cómo Bien. se inyecta el natalizumab, que es el más sencillo. El otro también es lo mismo, se selecciona el lugar, a temperatura ambiente siempre la medicación, selecciono el lugar y el otro, lo único que hago, saco el capuchón, apoyo en la piel y solito se inyecta. No tengo que ni presionar, porque no es como una jeringa, como natalizumab. No se ve la aguja, ¿no? No se ve nada, no. Apoya la piel y solo se inyecta y me va cambiando de color la jeringa, se me va poniendo como un color amarillo o cambia de color y hace un ruidito como que terminó la medicación y pasó. Es es ideal Es como esa la experiencia. lapicera de los diabéticos, ¿no, Silvi? Parecido. Claro, sí. Y la de los diabéticos, viste que ellos apoyan el dedo, inyectan. Este Ujú. solamente el presionar en la piel es fabuloso ese inyectable. Sí. O Y sea que después, es importante poder ir al centro para aprender a claro, aplicarse. sí, La sí, mejor sí, está zona es el bueno. abdomen porque es donde hay más, Sí, digamos, adiposidad, por así decirlo. claro, siempre, ¿Hay que ir claro. cambiando dónde te lo aplicas o no? Sí, sí, hay que ir cambiando. Sí, por ejemplo, si yo hago un del ombligo, 4 dedos hacia mi derecha, por ejemplo, hago un cuadradito y entonces voy poniendo en diferentes lugares. Siempre observo la piel. No tiene que estar lastimado, no tiene que estar enrojecido, siempre tiene que estar la piel sana, limpia y no lastimada. Bien. O sea que ponemos un poquito de alcohol también antes. Sí, 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 hay que hacer lo mismo que una vacuna. Se limpia Bien. bien de adentro para afuera, y se inyecta. Bien. Y estos tratamientos también hay que monitorear, digamos, si aparecen reacciones de la inyección misma.
Sí, en el centro se quedan una horita, mientras se inyecta y se quedan una hora esperando para ver tanto la reacción del lugar de la piel o la reacción del paciente, porque a veces no todos los pacientes reaccionan de la misma forma, a veces tienen miedo, ese miedo les provoca otra cosa que no tiene nada que ver con la medicación, pero les Claro. da, qué sé yo, mareo o algo, entonces por eso lo controlamos una hora. Las Bien. primeras, Y vale. eso con las inyecciones. Y con los que son de infusión, una vez que terminó la infusión, ¿el paciente se tiene que quedar también un rato? Las primeras veces sí se queda. Después, más o menos se quedarán 10, 15 minutos y se pueden ir porque ya no hacen más reacción alérgica, ya aceptaron bien, el organismo aceptó bien la medicación y no hay problema. Es muy Pero las favorable. primeras veces de una Sí, infusión nueva, sí hay sí, que sí, sí. quedarse una hora. Sí, para controlar la presión, para controlar una cefalea o una reacción de la piel, que a veces puede pasar. Entonces, bueno, sí se quedan una hora. Bueno, bien. ¿Y cómo funciona el tema de los turnos en el hospital? ¿Cómo es el consultorio de infusiones? El consultorio de infusiones, el paciente va con su médico tratante, la doctora le indica qué tratamiento va a empezar y nosotros usamos un drive. En el drive figura todo el mes, con los días de semana, porque este consultorio funciona por la mañana. Bien, Entonces, ¿qué hace el doctor? Lo anota en ese drive, pone nombre de paciente, la medicación y qué doctor es el tratante. Entonces nosotros ya, mañana yo ya sé qué pacientes voy a tener, yo ya sé qué premedicación voy a tener, yo ya sé qué médico de tratante de planta voy a necesitar si tengo una urgencia, pero es así, el paciente ya sabe y a veces se van con los turnos para dentro de, por ejemplo, lo que dice UMAP, se van con el turno para ahora y para dentro de 14 días, o dentro de 6 meses, así que no, es bien. muy práctico. Buenísimo, entonces. O sea, y para pedir los turnos, a quién se lo piden? Los turnos para infusiones, ese turno y, normalmente el médico Al tratante, médico de cabecera. claro, sí, sí, o a veces a la secretaria, que es la que ya sabe que tiene que volver Bien, dentro de 6 meses, entonces nos pregunta a nosotros: "¿Me podés anotar un paciente?", y nosotros anotamos al paciente para que venga bien. a la aplicación. Buenísimo. O sea, todo se maneja con un drive compartido de los médicos Sí, y enfermería. Y entonces, tanto sí, los sí, sí. médicos pueden acceder a ese drive para poner un Sí, sí, turno y también ponen, los sí, enfermeros. Y los sí, enfermeros sí, cuando ven ese drive, ven qué paciente es con nombre y apellido, qué medicación acción, y cuál es el sí, médico a el cargo, médico. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Sí, sí, ahí nosotros logramos la comunicación constante para, claro. digamos, cualquier cosa que suceda. Sí, Eh, esto está muy bueno porque antes yo estoy hace muchos años en el hospital y los teníamos que internar en la sala. claro. Entonces, ahora es más fácil porque vos tenés ese consultorio, el paciente tiene un poco más de privacidad, porque la sala siempre, bueno, hay muchos pacientes, otras patologías, entonces se siente como más cómodo. Es más familiar el consultorio de infusiones. Ojalá pudiéramos tener más sillones, pero tenemos Obvio. dos. Así Sí, que, pero no, es muy bueno. pero nos organizamos. La verdad que Sí, nos sí, la estamos bien verdad que sí. organizados. Y sí, más o Este, menos de la semana, ponele que son 4 pacientes por día, son más de 20 pacientes a veces por semana que hacemos. sí, Tiene mucho giro el consultorio de sí, infusiones. sí, 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 tenemos muchos pacientes. Sí. sí, Quizás ahora baje un poquito el número porque empiezan a aparecer estos de inyección subcutánea claro, que sí, al sí, principio van a venir y quizás claro, después ya van a hacerlo en su sí, sí. casa. Natalizumab, por Pero ejemplo, tenemos muchos sí, menos porque sí. está la inyección subcutánea, sí, sí, sí. Acá Flavia pregunta, ¿alguien que no se atiende en CUEM puede ir a aplicarse una infusión que le indican en otro lugar? Generalmente, Flavia, no. O sea, en general los pacientes que vienen al centro de infusión son pacientes de la división de neurología. Pueden ser de CUEM o pueden ser de algún otro sector del servicio, pero son propios de nuestro servicio Del de hospital, neurología. claro, del hospital Sí. y de neurología, sí, sí, seguro. Sí, sí, porque ya tienen su historia clínica, porque lo Claro, conocemos, sí, porque sí, está sí, el médico que está a cargo ante cualquier situación que ocurra.
Claro, sí, Sí. sí, para nosotros es muy seguro eso. Bueno, si les parece, abrimos un espacio de preguntas para si alguien tiene alguna duda que haya quedado, algo que no hayamos dicho. Eh, mm, Y lo lindo, digo, bueno, lo interesante, mejor dicho, que estos tratamientos nuevos que están apareciendo, reemplazando o siendo la otra opción a las infusiones, como el natalizumab y el Ocrevus, hacen que la persona tenga autonomía también. O sea, si bien la tiene, pero tiene que depender de ir a un lugar, como posible. Antes había que internarse, ahora están los hospitales de día, que son algunas horas, depende de qué infusión, y ahora hacerlo en casa, ¿no? Se hacen las primeras aplicaciones con monitoreo, con ayuda, con orientación. Así que cada vez requiere más independencia un tratamiento de estos de infusión. Y es la idea para poder ¿Qué mejorar tal? la adherencia. De todas maneras, siempre hay que ver con qué paciente estamos, porque también, digamos, tenemos que confiar en que no se olviden de aplicarse. Como son tratamientos que no son de todos los días y que capaz Claro, algunos se da una vez 6 meses, por mes, otros se da una vez cada 6 meses, no se claro, tienen que olvidar de la aplicación. de la Entonces, aplicación, sí. siempre vemos con quién estamos. Si es una inyección subcutánea, pero que vemos que el paciente se puede olvidar, igual le decimos que vengan al centro y lo hagan monitoreado. Así esa es la forma que tenemos todos de quedarnos tranquilos de que está cumpliendo con el tratamiento. Todo va a depender de cada caso. Y también las primeras inyecciones, aunque sean, digamos, de inyectable, hay que hacerlas en un centro de salud monitoreado para chequear justamente que no haga ninguna reacción adversa. Pero después sí, la idea es Ujú. justamente generar esta autonomía y permitir al paciente que digamos, a veces ir a un centro requiere tiempo, requiere pedir un día del trabajo y demás, y la idea no es esa, la idea es que cada uno pueda seguir su vida normal e Claro, seguro. interferir lo menos posible justamente en su Sí, calidad de sí, vida. sí, María sí, tiene sí. levantada la mano, no sé qué no. Sí. Sí, buenas tardes. En mi caso, mi hermana, Gabriela, tiene esclerosis múltiple desde el 2000. Los primeros años se aplicó Copaxone y ahora está con teriflunomida. Mi consulta es la siguiente. Si un paciente, digamos, no presenta recaída, pero sí sintomatología, em, ¿se puede considerar modificar el tratamiento? Yo la verdad es que estoy sorprendida favorablemente, no sabía que había tantos tratamientos eh, y tanta buena, digamos, perspectiva. Entonces, viendo que el alcance del que ella está realizando tiene un 30%, eh, ¿se puede considerar esta posibilidad de modificar, digamos, y cambiar a un tratamiento que tiene mayor eficacia? Todo depende de qué síntoma estemos hablando. Hay síntomas que son, digamos, los que nosotros siempre llamamos invisibles, que no tienen que ver con una recaída o un brote, pero que son inherentes a la enfermedad porque son secuela de algún brote que haya habido previamente, como puede ser la espasticidad, como puede ser algún síntoma visual. Y hay otro tipo de síntomas como la fatiga que es otra cosa, digamos. Lo que uno siempre evalúa es cómo está el paciente en general. Un paciente puede no tener una recaída, pero me dice, mira, yo antes corría una maratón y ahora camino 10 cuadras y me canso. Eso es un signo de alarma para mí para evaluar si el tratamiento está funcionando o no. Porque hay algo que antes podía hacer y ahora no puede y que no fue por un brote y que entonces yo tengo que ver qué es lo que le está pasando y si el tratamiento realmente está haciendo su efecto. Ahora, si el síntoma tiene que ver con una espasticidad en una pierna, porque en algún momento tuvo un brote motor y no cambio el tratamiento por una espasticidad o por una visión doble que quedó de alguna secuela de un brote previo. Eso no me hace a mí llevar a un cambio de tratamiento. Todo depende de cada caso. Ok, ¿y el tema cognitivo? Lo cognitivo sí, lo cognitivo es una de las cosas que monitoreamos como para evaluar si la enfermedad está avanzando o no. Y sí, obviamente, alguna falla cognitiva que vaya avanzando puede ser un signo de alarma que me haga pensar que esto puede estar en progresión y tengo que pensar un cambio de tratamiento.
Sí. Y Muchísimas una gracias. una cosita, porque con el tema cognitivo, ahí vamos con el tratamiento subcutáneo, que ahí hay que vigilar mucho, porque ahí sí, capaz que el paciente conviene que alguien lo traiga y venga al consultorio de infusiones. ¿Sí? Claro, es muy importante esto que dice Silvi, porque la persona para poder autoadministrarse un fármaco tiene que estar obviamente en condiciones físicas y cognitivas para poder hacerlo, para asegurarnos que no solo que lo va a hacer, sino que lo va a hacer correctamente y en tiempo y en forma, ¿no? Entonces, eso sí, muy María, importante. ¿vos levantaste la mano? No. Bueno, José estamos está casi sobre levantando la la hora. mano. José, sí, tiene una. ¿José? Sí, no, pero lo puso en el chat. ¿Es lo que pusiste en el chat, José? Estás Sí, muteado. Ah, no, ahora sí. sí, y también otra consulta, ¿no? Que me surgió más que nada por la medicación. Viste, yo me estoy administrando natalizumab desde que me dieron la medicación. Mi consulta era que si yo voy a tener natalizumab para toda mi vida o se me cambia en un momento. Esa era mi consulta. Mira, eso va a depender del médico, obviamente, que te esté tratando y de cómo estés vos en tu día a día. Si vos estás bien, si el fármaco está haciendo su efecto y no tenés ninguna posibilidad o potencial riesgo de reacción adversa porque tú sos virus JC negativo o el título del JC es muy bajo, probablemente no necesites cambiar de tratamiento. Ahora, si vos le planteás a tu médico, mira, yo quiero, existe lo que se llama el desescalar o un tratamiento de salida. Ejemplo, estoy hace 8 años con el natalizumab, vengo estable y previamente a esto, digamos, no era un cuadro tan, pero tan grave de pronóstico de la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y entonces uno puede plantearse desescalar y entonces ir a un tratamiento de menor eficacia, como puede ser cladribine, para hacer tratamiento en ciclo y de alguna manera después monitorear cómo sigue la cosa. Pero todo esto que yo te estoy diciendo, te lo estoy diciendo como algo general y lo que hay Sí, que hacer siempre es individualizar cada caso y evaluar cada caso particular. ¿Sí? Porque hay sí, pacientes obvio. que vienen muy bien con el natalizumab y estaban muy mal antes y cuesta mucho sacarlo. Entonces, todo depende de cada caso. Sí, por eso, como le digo, yo antes de no tener la medicación, como yo le había comentado a Flavia, yo quedaba internado muy seguido, sinceramente. Bueno, Después que me dio el natalizumab, solo me agarró en la primera dosis un síntoma, ¿no? De la pérdida de visión, pero después de la hora ya me di la sexta dosis, ahora mañana me tengo que la séptima, no me sucedió ni un síntoma, por eso preguntaba si me lo bueno, cambian o... seguramente por un largo tiempo lo vayas a usar y esa pregunta en unos años se la vas a poder hacer a tu neurólogo y en todo caso juntos van a poder decidir qué hacer. Bueno, usted, otra pregunta, ¿no? Por ahí no tiene mucho que ver con las medicaciones, ¿no? Usted es médica oftalmóloga, ¿no? Dijo. Neurooftalmóloga. Soy neuróloga que veo las cosas visuales neurológicas, digamos. Sí, disculpe, no, pero usted cuando tiene un paciente va a un turno con esa especialidad, ¿no? Neuróloga oftalmóloga, ¿qué pide usted para como para ver? Pues yo tengo que pedir justamente un turno con una neuróloga oftalmóloga, pero viste, por acá mucho no me dan por donde yo me manejo, viste, me dan para más capital, Ujú. no mucho por Merlo ni Morón, viste, pero capital sé que me querían dar en dos lugares distintos. Por eso, pero me decían que me fije para llevar lo que me debería pedir la doctora, Pero justamente. eso va a depender del motivo de la consulta y de qué cosas te vean para ver qué estudios pedir. No, no generalizamos nunca nada, ni un estudio ni un Listo, tratamiento. Vemos cada caso particular. listo. Muchas gracias. Bueno, Rubén, pusiste un mensajito, pero te vamos a contestar a vos particularmente mañana, porque no es para esta charla, ¿sabés? Así nos concentramos en eso y te damos más tiempo para hablar con vos en particular, Rubén Álvarez, ¿sí? Ah, me puse esto arriba, no me estabas escuchando, para Rubén. Mañana te contactamos. Bueno, el abordaje fue amplísimo,
vieron eso como dijo María Eugenia, cuántos tratamientos yo no sabía, digo, a veces no se le plantea en la consulta todo porque tiene que ver con las particularidades y personalizar el tratamiento, como decimos, es muy artesanal, cada médico, como dijo Leila, todo lo que tienen previsto para preguntarles, para darles estudios, para la situación de cada persona. El planteo hoy en dijo esto de lo compartido, ¿no? De la decisión compartida, que es tan valioso, conversar, contar las necesidades que tiene uno, el médico y la médica plantearles cuáles son las posibilidades para cada uno, y creo que eso es maravilloso porque hoy en día el empoderamiento también del paciente y no es solamente lo que el médico decide. La decisión compartida también el médico va a justificar porque a veces si uno se retoba un poquito, que sabemos qué pasa. Bueno, gracias de todo corazón, Leila querida. Gracias, Silvia. Todo un debut Bueno, en la pantalla bueno. grande. Gracias No, por gracias a animarte. ustedes, gracias a ustedes. Gracias por animarte y por sobre todo porque es sumamente valiosa la tarea que ustedes hacen, que están ahí también cuerpo a cuerpo, todas las horas, también hacen una parte muy importante de contención, de didáctica, para explicarles cada pasito que puede pasar también, ¿no? Para bajar la ansiedad o el miedo a lo desconocido o a sentir algún síntoma, y eso hace que ustedes estén tan atentos con las alertas también para avisar a los médicos del equipo. Así que mil gracias por la tarea y por armar un equipo tan lindo como tienen ustedes en Cueva. Y en Bueno, otros Bueno, espacios muchas donde ustedes gracias se por la atiendan. invitación. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar. por participar. Bueno, en nombre de Bueno, Emma, acá con Josefina y el equipo, las abrazamos fuerte y Muchísimas bueno, gracias. esperemos pensar otra charla más adelante. ah, No se salvan. Beso grande a todos. muchas gracias.